Buenos días, señorías. Comenzamos esta comisión de estudios sobre el escenario de la Unión Europea para el periodo 21-27. Muy buenos días a todos. Empezamos comprobando las sustituciones. El grupo mixto está correcto. Agrupación Socialista Gomera está correcta. Si Podemos Canarias está. Nueva Canarias. ¿No está? Por el Grupo Popular. Por el Grupo Popular. Perdón. Doña Luz Reverón sustituye a... Perdón, presidenta. Perdón. Presidenta, No sabía por que- Nueva Canarias, Muy bien, estoy por videoconferencia, Esther González. Esther González. de acuerdo, Esther, muchas gracias, no lo sabía. Vale, por el Grupo Popular sustituye doña Luz Reverón a don Juan Manuel García Casaña. Tiene todo encendido también el micrófono. Ah, Y el Grupo Socialista, señor Rosario. Muy bien, pues damos la bienvenida a don Urbano Medina Hernández, agradeciéndole la aceptación de la invitación. Don Urbano Medina es catedrático de Economía Financiera y Contabilidad y labor que desempeña actualmente. Ha sido director general de universidades, concejal en el Ayuntamiento de La Laguna, viceconsejero de Administración Pública, director de la Agencia Canaria de Evaluación de Calidad y Acreditación Universitaria. En el ámbito universitario ha ocupado también cargos de responsabilidad como director de la Escuela Universitaria de Empresariales. Ha dirigido numerosas tesis doctorales y un amplio trabajo también de investigación. Desde luego que su currículum profesional es extenso para detallarlo hoy en día aquí, pero es importante su trabajo de investigador también dentro de la universidad y de la publicación de distintos estudios y libros. De nuevo, don Urbano, muchísimas gracias por su presencia aquí. Sin más, tiene la palabra por un tiempo de 20 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Buenos días. ¿Quién se hace cargo de esto? Perdón. Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Bueno, intentaré ajustarme en lo posible al tiempo estipulado, que es 20 minutos. Lo adornaré con algunas transparencias en PowerPoint, que muchas de las transparencias están hechas fotos instantáneas de algún documento y yo iré comentando solamente para que lo tengan ustedes de referencia y lo tengan como soporte, pero en cualquier caso yo comentaré las transparencias que voy pasando. Bueno, en un primer momento, cuando hablaron conmigo, sugerí este título en la idea de que estamos en este momento en un periodo de transición. Es verdad que la pandemia ha generado tal incertidumbre y tal volatilidad en todos los aspectos de la vida, que hace que cualquier planteamiento que se haga a futuro hay que revisarlo. Por tanto, nosotros los economistas nos vemos en este momento en una situación muy complicada a la hora de dibujar algunas señas en el futuro, algunas ideas en el futuro. Pero intentaré pasar un poco de lo que es la pandemia, siendo importante, y abstraerme un poco para ver algunos indicadores. Lo que quiero es comparar Canarias con otros territorios, o sea, cómo se sitúa Canarias con indicadores que utiliza la Unión Europea, si vamos bien, vamos mal, y cómo podemos torcer, digamos, la línea que lleva consigo en estos momentos, si analizamos un periodo más o menos largo, todos los procesos económicos en Canarias. Los territorios son comparables, se pueden comparar. Lo que ocurre es que muchas veces no es tan simple. Si fuera posible, y se pueden comparar con un indicador, resultaría que los territorios que están peores imitan a los mejores y es fácil volver a una situación de excelencia, y eso no es fácil. ¿Por qué? Porque influyen no solo factores económicos, influyen factores
culturales, sociológicos, y que se entrecruzan y que hacen que en muchas ocasiones el elemento económico pierda importancia. Por otro lado, no existe un índice único. O sea, si nosotros tuviésemos un índice para decir Canarias está mejor que hace 10 años y además comparado con los territorios europeos determinados está mejor o peor, no hay un índice único. ¿Por qué? Porque hay muchos factores, como decía antes, que afectan al territorio, y lo que sí existen es muchos índices, muchos de ellos suelen estar cuestionados. Los economistas cuestionamos todo, sobre todo si lo dicen otros, y esto, claro, genera discusiones y que al final no existe una línea. Por tanto, no existe un índice único. La otra reflexión, antes de plantear todo el tema, es que yo tengo una duda, es si Canarias, el nivel de convergencia de Canarias ha sido importante, ha sido mayor. Aquí hay dos etapas importantes: la crisis de 2008, que todo cambia después de la crisis de 2008, y ahora lo que estamos viviendo con la pandemia. Pero lo cierto es que observo que determinados territorios van a una velocidad, Canarias va a una velocidad inferior y el distanciamiento cada vez es mayor. Es decir, que si miramos hace 10 años, el distanciamiento era X y ahora el distanciamiento es X más Y, es decir, X más 3 o X más 4, es decir, el distanciamiento es mayor. Y eso preocupa. ¿Por qué? Porque vamos perdiendo competitividad, que al final es esos factores que comparamos para lograr una mayor eficiencia. Voy a utilizar algunos indicadores. Los indicadores, hay unos que recogen un porcentaje, una relación, un numerador y denominador, pero hay una serie de indicadores que utiliza mucho la Unión Europea que son multiobjetivos, y esos indicadores recogen muchas aristas de una sociedad: infraestructura, educación superior, educación básica, sanidad, el mercado de trabajo, el tamaño del mercado, etcétera, etcétera. Son índices que vale la pena estudiárselo y que yo he recogido los más importantes aquí. A ver si soy capaz y me da tiempo. Yo quiero plantear una hipótesis inicial, es decir, en estos momentos, si miramos, yo tengo un poquito de experiencia en esto por los trabajos que hemos hecho en la Universidad de La Laguna relacionados con las empresas, y quiero plantear una hipótesis inicial. Quiero plantear qué deficiencias estructurales podemos dibujar en Canarias, al menos para ponernos de acuerdo, es decir, cuáles son los aspectos estructurales que afectan a unas deficiencias superiores con respecto a otros territorios, y si hay un perfil competitivo de Canarias. Ustedes saben que esto se utiliza mucho en las unidades, en los negocios, en las instituciones, es decir, calcular el valor competitivo de una entidad frente a otra. Esas son ventajas comparativas con respecto a otro. Y si tenemos, es posible un perfil competitivo de Canarias. Yo creo que esto lo hemos comprobado. En Canarias se produce un conflicto en los resultados que se obtienen de unas variables y de otras. Me explico. Si nosotros miramos los resultados de las empresas durante un periodo largo, las empresas canarias son más eficientes que las de otros territorios. Son más eficientes incluso que muchas de la península. Las empresas analizadas desde el punto de vista económico, punto de vista financiero, punto de vista de rentabilidad económica, de rentabilidad financiera, una serie de indicadores que solemos utilizar nosotros. Y sin embargo, desde el punto de vista macroeconómico, se producen algunas distorsiones en el sentido de que hay indicadores macroeconómicos que nos ponen en una mala situación a Canarias.
Y es una contradicción que observo normalmente en los datos. El cuadro ese que está ahí, que yo no sé si se verá bien porque es, en vez de construirlo yo, es una foto y entonces se diluye, ¿sabes? Como son las instantáneas. Ahí están unas distintas comunidades autónomas que son las más competitivas, digamos así, donde funcionan mejor las empresas. Para todos es conocido, en Navarra funcionan bien las empresas, en el País Vasco funcionan bien, en Madrid, en Cataluña, en Baleares, en la Comunidad Valenciana. Eso podríamos hacer una selección. Pues bien, si nosotros tomamos las empresas más eficientes, las empresas superiores, las mejores, Canarias tiene más empresas superiores y mejores que el resto de comunidades autónomas. Y fíjense lo importante, es decir, que esto que es un documento del IBIE, es un documento hecho con... Saben que sobre los indicadores hay muchas interpretaciones y podemos discutir y reflexionar largamente, pero lo cierto es que Canarias tiene el 36% de las empresas superiores. Tiene empresas excelentes. Sin embargo, Cataluña tiene el 27%, Madrid tiene el 26%. Claro, si seguimos hablando de otros elementos, como por ejemplo la tecnología o los sectores basados en conocimiento, ya ahí estamos fatal. Porque Canarias pasa a 2,78%, es decir, las empresas que generan tecnología son el 2,78% y las empresas en sectores basados en conocimiento es el 21,3%. Bueno, este cuadro, yo les puedo dejar esto también si quieren, está en las transparencias, y esto es un ejemplo para afirmar que posiblemente las empresas, muchas empresas canarias, si hacemos una estratificación, son más eficientes, son más rentables que empresas peninsulares. Es una afirmación. Luego otra. Si miramos el cuadro macroeconómico, que es un lío, no se detengan en eso, sino en lo que yo comente, porque es un cuadro que adorna. Esto es música de fondo. La transparencia a veces actúa como música de fondo, porque es liarte en verla el detalle. Si miramos los datos macroeconómicos, hay una cosa que destaca mucho en Canarias, que es la renta per cápita. El PIB estamos en un 4%, en un 3,8, 3,79 con respecto a España y con respecto a, si cogemos 2012-2019, pero hay un dato que a mí me preocupa, que es el PIB per cápita. El PIB per cápita en el 2012 representaba con respecto a España negativo 3.829 y en el 2019 se ha ampliado esa diferencia, es mayor el diferencial, ha pasado a 5.165. Esos son datos de PIB, por tanto es un índice único, ¿vale?, que son discutibles. Pero con respecto a la Unión Europea, que nos interesa, el 2012 el diferencial es de 10.757 de Canarias con respecto a la Unión Europea, y en el 2019 se ha ampliado a 13.525. ¿Qué quiere decir? 2012 es el peor año de la crisis del 2008, entonces he tomado el 2012. ¿Qué quiere decir? Hay indicadores macroeconómicos que no coinciden con los indicadores microeconómicos, que es el que comenté antes. Y esto crea una distorsión. Entonces, ¿esto qué me hace? Pues a seguir estudiando y decir, a ver qué pasa. Vamos a ver una serie de indicadores que reflejen o que puedan reflejar esta distorsión y este nivel de convergencia. Yo creo, y es una opinión personal, que hay 4 factores determinantes en el desarrollo de un territorio. Amén de todas otras dimensiones culturales, sociales, educativas, etcétera, etcétera, que son muy importantes. Pero yo estoy hablando en términos económicos. El tamaño, hablo de tamaño de mercado y tamaño de las empresas y de las instituciones. El talento, que es todo lo relacionado con I+D, la competitividad y la productividad. Esos son 4 elementos que para mí Canarias presenta graves deficiencias estructurales.
Y voy al segundo apartado de mi charla, es las deficiencias estructurales. Con respecto al tamaño, ustedes saben que hay una de las cosas que se valora mucho en los índices que utiliza la Unión Europea es la eficiencia del mercado en cuanto a tamaño. Los mercados, cuanto más grandes, mejor. De hecho, que uno de los objetivos de la Unión Europea es ese gran mercado. Pues bien, cuando te analizan territorios, es que el tamaño de mercado sea amplio, para distintos sectores, para distintos productos. Pues bien, una de las características muy graves de Canarias y de España es el tamaño de las empresas. Es decir, tenemos muchas pequeñas empresas que son muy similares, pero cuando ampliamos la dimensión de las empresas, el tamaño de las empresas, tenemos pocas. ¿Por qué? Porque, como saben ustedes, hay sectores, hay productos donde es necesario invertir en tecnología, en conocimiento, en I+D, en innovaciones que están relacionadas con el tamaño. Es decir, a mayor tamaño, más innovación, más tecnología, etc. El tamaño no quiere decir que un propietario tenga mayor tamaño. Pueden ser distintos propietarios y distintas formas de organización. Por tanto, están las alianzas, las fusiones, etc. Fíjense, con respecto, en esa transparencia puse unos datos, que es con respecto a Alemania, Reino Unido. Alemania, el número en medio de empleados por empresa es de 11. Si cogemos las empresas de Alemania, los números de empleados los dividimos por las empresas, nos sale un dato, que es 11. Las empresas tienen como media 11 empleados. El Reino Unido menos, 10 más o menos, la Unión Europea 6, en torno a 6, pero es que España tiene 4,5. Y es que si nos trasladamos a Canarias, es muy similar a España. Es muy similar a España. Podríamos estar en 4,5, es el mismo problema de Canarias con España. El talento. A ver, por tanto, digo como resumen de esto, el tamaño de las organizaciones es importante para afrontar ciertos retos. Si no dimensionamos y no ampliamos el tamaño de las empresas y hacemos política para aumentar el tamaño de las empresas, estamos listos, porque no hay posibilidades de competir y de acceder a determinadas líneas. Otro tema, el talento. Este es un problema de Canarias eterno. Yo recuerdo en el año 99 entrar en universidades de investigación y era la obsesión de aumentar la inversión en I+D. Esto siempre es lo mismo y no se resuelve, porque no se resuelve. Vamos a imitar a los mejores. Entonces, el problema de España es grave, porque el problema de España está en torno a un índice que hace Ecotec. Ecotec es una de las fundaciones importantes en temas de tecnología e innovación, y el IBIE. Hacen un índice que es un índice global donde coge varios pilares: facilitar la inversión, la innovación, atraer la innovación, crecer, retener capacidades técnicas y conocimientos. Todo lo que hace este índice. Y ese índice para España es de 48,6. Vemos que ahí están en cabeza Madrid, Navarra, Cataluña, País Vasco, en talento. Pero luego Canarias, fíjense, yo lo he puesto ahí en la transparencia, porque como está el último, pues mira, en importancia, al ser el último, tendrá algo positivo, y el primero, ¿no? Por lo menos para que te vean. Pero realmente es un problema, es un problema. Es decir, este es un índice que no recoge solo la inversión en I+D, recoge varios aspectos del talento, no solo la inversión en I+D. Y estamos el último, claro. Esto, como no se cambie, aquí es la inversión en I+D. Y como verán, las dos turísticas, que son Canarias y las Baleares, tradicionalmente aparecen las últimas, pero somos la penúltima, ¿no?, en inversión de I+D. No por invertir más dinero se genera más talento. Hay que saber cómo invertirlo. Eso es evidente. Pero eso lo mide el índice anterior. Hay el otro aspecto, la competitividad. Hay un indicador interesante que mide la Unión Europea, que es el RCI. Ustedes lo meten en Google, el RCI, y le sale la publicación de la Unión Europea. Y analiza distintos periodos, hace un seguimiento de distintos periodos, y yo este índice lo vi por primera vez
en el 2013. Un trabajo que tuvo que hacer relacionado con una proyección de Canarias, y este índice, que es un índice que está formado por infraestructuras, tamaño mercado, etcétera, con todas estas variables que yo les comenté antes. Canarias estaba en el puesto, estoy hablando del 2013, Canarias estaba en el puesto 63. No, perdón, estaba en el puesto 199. De 262 regiones analizadas de Europa. El diferencial entre el 199 y 262 es 63 de diferencia. Bien, veo la publicación del 2019, que hacen el mismo trabajo año a año. En 2019, que es la última publicación, estamos en el puesto, a ver si lo veo ahí bien, 200... no se ve bien, 268 o algo así. ¿No? 200, a ver que lo mira aquí. 229 de 268. Es decir, el diferencial es de 39. El diferencial es mayor. Es decir, antes, en el 2013, es que es mayor hacia el final. ¿Vale? Entonces, eso es preocupante. Es decir, que ha aumentado las deficiencias en Canarias. Le he puesto la transparencia ahí, que es la publicación que hacen ellos, pero en el cuadrito lo que he hecho, en una hoja Excel, lo he hecho yo, he puesto las distintas regiones con su índice y la posición que ocupa. Madrid, por ejemplo, ocupa la posición 98 de 220 y pico. En una posición central, País Vasco, la posición 125, Cataluña 161, y Canarias, que si la vemos por ahí, ocupa el puesto 229 que le había comentado. El índice es menos 0,88. Si hacemos un esfuerzo por ver qué regiones son las mejores y las peores, la primera región que sale es Estocolmo. Región, estos son regiones, no son países. Son regiones, se analiza regiones. Es Estocolmo, con 1,08. Y la peor es una de Grecia, Barejo, el último ranking, que sale con menos 1,61, en el puesto 268. Bueno, esto es importante un seguimiento de este índice porque expone en gran medida la posición competitiva que tiene Canarias. La competitividad regional se analiza en un trabajo interesante que hace el Consejo General de Colegios de Economistas y tiene cierta continuidad y lo hace por regiones. Saben que hasta ahora uno de los problemas que había para analizar un territorio era que los índices eran de países. Europa está preocupada por los diferenciales de los distintos territorios. Es uno de los objetivos de Europa, los diferenciales en cuanto a competitividad. Y se observa que en determinados países esos diferenciales cada vez son mayores. Eso es preocupante. Aquí lo que te analiza es, en este índice, analiza el capital humano, el capital institucional. Señor Ruano, solo para informarle y pedirle disculpas porque no se está poniendo el tiempo en la pantalla, Vale. pero que lo ha agotado, pero que puede... Vale, termino. Entonces, en este índice vemos que Canarias está más bajo, en productividad también estamos más bajos. Hay que tener en cuenta que mayor competitividad significa mayor renta per cápita, mayor productividad, y eso son más inversiones, mano de obra cualificada, será más proclive a la inversión. Y uno de los últimos cuadros, que es lograr un perfil competitivo, estamos en el puesto 15 de 17 en España. 15 de 17. Bueno, esto que tienen todos los detalles aquí, a modo de conclusión. ¿Canarias necesita los fondos europeos? Sí, si es para cambiar la tendencia, si es para modificar la tendencia,
para marcar el rumbo a una mayor competitividad como territorio. Eso hasta ahora no se ha hecho. Hasta ahora no se ha hecho. Si miramos un periodo largo, no se ha hecho en Canarias. Gestión privada para coinvertir los fondos europeos, en algunos casos. Colaboración público-privada, intensificarla. Participación del capital en empresas por parte del sector privado, sí. Imagen buena de los capital riesgo en los programas del ICO, etcétera. Hay una experiencia. Y para mí, lo más importante, y eso no está ni en el plan del Gobierno de Canarias, ni en el plan del Gobierno de la Nación, es no los objetivos y los programas que podemos coincidir mucho, sino no están definidos los vehículos. Si tú no armas bien un vehículo de transmisión de dinero de lo público a los sectores económicos, no logras el objetivo. El vehículo, el instrumento de transmisión, para mí es fundamental y es en lo que hay que mantener esfuerzos y prestar atención. Presidente, muchas gracias. Gracias Perdón. a usted. No, muy bien. El problema ha sido que al no ver el tiempo era por informarle para... Vamos a ver si se resuelve. Bueno, empezamos con las intervenciones de los grupos. Comenzamos por el grupo mixto. El señor de la Puente tiene la palabra por un tiempo de cuatro minutos. Lo ponemos aquí también. Gracias. Bueno, pues buenos días, gracias presidenta, y buenos días y bienvenido a Urbano Medida y agradecerle la intervención.